temporáneo. Características bíblicas de Pentecostés. Lucas proporciona una descripción de la vida de la iglesia primitiva. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo, al partimiento del pan y a la oración. Aquí tenemos por lo menos cuatro cosas que formaron parte de la vida de la iglesia primitiva. Esta breve frase ofrece una clara perspectiva de lo que constituía la vida comunitaria de los creyentes. El Espíritu Santo revistió a la iglesia con su misma presencia. Maquia, al hablar del derramamiento del Espíritu en el siglo XX, se refirió a esto como la inhabitación Dei, la morada de Dios a través de la recepción del Espíritu. Dios vive, el Espíritu fluye, ya mora en nosotros. Esta presencia divina dentro del pueblo de Dios exhibe muchas y variadas características. Lucas en este versículo proporciona al menos tres: estudiar las escrituras, comunión y partición del pan y oración. Su comprensión de las escrituras y su aplicación. Los sermones en Hechos encuentran que los oradores citan las escrituras a veces con exactitud y otros con modificaciones. Por ejemplo, al comparar Joel 2 con Hechos 2, hay cambios pequeños, pero hay cambios donde Pedro estaba hablando y ya modificó lo que dijo Joel. Las modificaciones que introduce Pedro revelan una interpretación diferente de la escritura. Pedro, bajo la dirección del Espíritu, entendió las escrituras contextualmente a la luz de quién era Jesús y lo que prometió la llenura del Espíritu. Y leyendo ambas partes ya va a haber algunas distinciones que Pedro hizo. Nos ayuda Terry Trammell, porque él estaba hablando de la cuadrilátero de Wesley. Al referirse al cuadrilátero wesleyano, reflexiona sobre la praxis pentecostal relacionada con las escrituras. Estoy ofreciéndonos ahora que nosotros como pentecostales ya manejamos la palabra en una manera un poco más distinta. Oh, ¿dónde estoy? Perdón, estoy intentando manejar la pantalla. Primero señala que para Wesley el espíritu es esencial no solo para comprender el canon y el Cristo, sino también el cosmos y la cultura. Wesley nos ayuda, Trammell
ofreciendo su comentario, ya estamos hablando de, para entender las escrituras, ya necesitamos el Espíritu. Y también, bueno, sabemos que de dónde vino las escrituras. ¿Quién es el autor de las escrituras? ¿Quién es el autor? ¿Alguien? ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. El Espíritu Espíritu Santo. Santo Espíritu Santo. A través, a través de de los hombres, del los hombre, hombres. ¿Ok? Entonces, ellos necesitaban el Espíritu para escribir las escrituras, ¿no? A la vez, Wesley y también Trammell, citando a Wesley, dice que necesitamos no solo por el comienzo de entender las escrituras, pero hoy en día necesitamos ese, ese espíritu, el mismo espíritu, para entender lo que dice la Biblia. Es la razón que decimos que ya estoy preparando un sermón y el Espíritu me está guiando para apoyarme en el entendimiento. A la vez, Trammell y también Wesley están diciendo que necesitamos el Espíritu para manejar el cosmos y la cultura. Él continúa. Mientras que las otras tres partes probablemente comparten un valor comparable en su teología, las escrituras obviamente tenían la autoridad suprema para Wesley y el creyente. Una mejor manera de describir cómo funcionaban las cuatro unidades en su hermenéutica es visualizar la razón, la tradición, la experiencia en un papel de apoyo en la interpretación y comprensión de la Sagrada Escritura. Necesitamos razón, tradición, experiencia y la Biblia en sí. Para nosotros pentecostales, la razón, la tradición nos ayuda. Miramos qué significa esta palabra en griego, qué es eso en hebreo, cómo está escrito todo. Ya estamos pensando y usando el cerebro para entender. También nos preguntamos, ¿qué han dicho, qué han dicho la iglesia antigua? Los las personas antes de nosotros, cómo fue la tradición, porque eso nos ayuda en entender, voy bien o no voy bien en el entendimiento de la escritura. También la experiencia. Yo sé lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, ya pensando en milagros. La razón nos puede ayudar hasta un punto, porque en una manera milagros andan contra razón. Pero la tradición, ¿cómo fue el entendimiento de milagros en los tiempos posteriores? También cómo está la experiencia mía y qué dice la Sagrada. Usamos todo para prepararnos, para predicar, para manifestar todo lo que es de la Biblia. A la vez, para Wesley, la reflexión teológica incluye la escritura, la razón, la lógica y la experiencia como los medios para conocer y experimentar a Dios, siendo la escritura primordial. Los pentecostales, nosotros, aceptamos eso, pero agregarían otra dinámica, la persona del Espíritu Santo. Palmerville, un autor, aclara, una dificultad occidental para evaluar las experiencias pentecostales posteriores es el paradigma teológico, heredado de la teología escolástica del periodo posterior
a la reforma. En este paradigma, el papel del espíritu se reduce a su obra en relación con las escrituras, casi exclusivamente con su obra al final del autor. Es decir, que perdón, tengo la perita dentro, déjame un segundo. Quería enseñar la perita y no puedo. Palmerville sigue diciendo, esto a su vez ha eliminado el testimonio del Espíritu al verificar la experiencia cristiana. ¿Cuántas veces hemos aprendido algo que nunca pensamos, nunca hemos escuchado, pero el Espíritu nos está guiando en el entendimiento? Me imagino todos de nosotros, porque el Espíritu es sumamente importante. Es decir, una pregunta, ¿cuál tiene más autoridad, Dios o la palabra? Dios. Tiene que ser, pero hay que cuidarse porque sería fácil y estoy totalmente de acuerdo, pero el punto es que todavía usamos la palabra para guiarnos porque no quiero que nadie escriba un libro nuevo para meter en las escrituras sagradas. Pero todavía, si Dios es primordial, si Él tiene la autoridad, Él nos puede dirigir y aplicar la Biblia en maneras distintas en cuanto a la cultura. En el cuadro latero de Wesley, lo que tenemos es que tenemos nuestro entendimiento. Yo leo la Biblia y estoy mirando a la Biblia y todavía estoy pensando en cómo está la experiencia mía en relación. Eso es mi guía, pero todavía la experiencia que tengo yo. Y después que tener parte de mi experiencia, ¿qué ha dicho la iglesia pasada, antigua? ¿Cómo entienden ellos eso para guiarme? Entonces estoy en una, ¿cómo se dice? Saco corcha para quitar esa corcha de la botella de vino. Es un saco corcha, ¿no? Descorchador o sacacorcho. Sacacorcho, sí. Ok, entonces estamos en esta idea porque es una espiral en que estamos en este momento leyendo y también estoy manejando lo que era en el pasado, cómo está la experiencia y también cómo está la cultura. Y después, sobre todo, estoy incluyendo cómo está dirigiéndome el espíritu para manejar. Carmen, voy a pasar un momentito. Ya, puede dejar la mano así, ¿ok? Nada más que es así. Yo, hace tiempo en África hubo un problema. Hubo tribus y ellos tenían como 2, 3, 4, aún más esposas. Llegó el evangelio. Ellos que, bueno, obviamente que dice la Biblia en cuanto a creyentes y una esposa. Solo uno, ¿no? Entonces, ellos tenían que tomar en cuenta lo que dice la Biblia, cómo fue en la antigüedad, cómo está la experiencia y cómo está la cultura. Pero necesitaban el espíritu para apoyarles, porque si estamos nada más en uno de estos, vamos a decir que hay que dejar 4 y mantener solo uno. Entonces, ¿cómo está en cuanto al evangelio? Parece como el evangelio está destruyendo
la vida de las otros cuatro, ¿no? Por eso, ellos, escuchando el Espíritu, tomaron la decisión, la iglesia allí, que bueno, de hoy adelante como creyente ya va a tener solo una. Pero hay que mantener los demás, apoyándoles, dándoles todo lo que sea necesario para mantener una vida adecuada a la cultura. Pero entonces tenían solo uno como su esposa, pero los demás como parte de la familia. Y la Biblia no nos habla de cómo debemos manejar un hombre con 5. Pero ya por lo menos está hablando de hay que cuidar, hay que manejar, hay que soportar, apoyar, hay que tratar con dignidad los demás. Y así estamos hablando de ese de la escritura, la cultura, la razón, el pensamiento mío, experiencia y también de la antigüedad, más que todo con el Espíritu dirigiéndome hacia. Y cada vez cuando estoy leyendo algo, estoy moviendo un poco más en el aprendizaje. Carmen, quería preguntar o añadir algo. Sí, es que volviendo un poquito a la pregunta de Nante, Ajá, que lo que era, no sé si más importante o mayor autoridad, no me recuerdo bien la pregunta, si Dios o la palabra. ajá, A mí me llamó la atención, o sea, la pregunta, porque para mí Dios tiene la misma autoridad que la palabra. Para mí son inseparables, porque la palabra no es independiente de Dios. Para mí es la propia revelación de Dios mismo. Entonces, por eso que me llamó la atención de sí, eso. pero para, nada más para aclarar, no estoy discutiendo, nada más aclarando. Para mí es sumamente importante entender que Dios me puede hablar y ¿cuántas veces en predicar o en leer la Biblia, en un momento estamos leyendo algo y wow, y la segunda vez más tarde estamos leyendo, nunca he visto eso. ¿De dónde vino eso? Es que el Espíritu está guiándonos y ayudándonos. Y ese es el punto mío. Mm. Ok, el punto es el punto de la pregunta y la razón. Nada más para dirigirnos hacia, bueno, no voy a leer y leerlo como si fuera un texto, un libro de seres humanos. Yo voy a leerlo como el mensaje de Dios, quien está todavía hablando a través. Ok. Y es el punto de la pregunta y la razón para ofrecer esta pregunta. No es para distinguir entre los dos. Nada más Ok. estoy intentando ayudarnos en cómo debemos manejar la Biblia. Y Ujú. primeramente tenemos que ir al autor. Y el autor es el Espíritu. Y él me puede dirigir y ayudar en el entendimiento usando todo lo que acabo de describir. ¿Me explico? Sí, Ok, gracias. muy bien, muy bien. Palmerville sigue. Esto a su vez ha eliminado el testimonio del Espíritu a verificar la experiencia cristiana. El punto es no podemos evitar esta presencia, esa obra del Espíritu. Confiamos siempre en el Espíritu. Antes de leer la Biblia, debemos hablarle, Espíritu Santo, háblame. Y así estamos abiertos. La autoridad bíblica quedó, por tanto, reducida a la palabra escrita objetiva. Si no estamos operando en la manera en que acabo de describir, estamos nada más leyendo un texto como arreglar un carro o como arreglar algo en casa. Pero es más que eso, es más que un texto. Es Dios hablándonos. Es más que algo objetiva. Su locus fue erróneamente concebido como el texto de la escritura en lugar de como el testimonio del Espíritu junto
con esa palabra escrita en el corazón del cristiano. El Espíritu nos va a guiar en nuestro entendimiento de la Biblia, no solo nuestra razón y no solo el texto en su propia forma. Estamos confiando en el Espíritu quien nos dirija, sin eliminar la posibilidad, o bueno, eliminando la posibilidad que ya voy a escribir otra libro para meter en la Biblia. Obviamente, ninguno de nosotros van a añadir nada al canon, pero nuestro entendimiento es otra cosa en cuanto a la aplicación. Esta deficiencia en neumatología deja la impresión de que la autoridad bíblica es principalmente de naturaleza noética, que tiene que ver con la reflexión, el pensamiento, los enunciados proporcionales sobre la confrontación del ser, más que óntica, que tiene que ver con la inmediatez, la presencia allí, confrontación con la realidad. El Espíritu nos habla usando la palabra, pero todavía Él nos está hablando en una forma contemporánea, no solo en la historia, no solo en el pasado, de lo que iba antes, o aún del tiempo del Nuevo Testamento. Está ayudándonos a entender cómo aplicar todo hoy en día. Y necesitamos, porque obviamente ya lo que estamos experimentando con género, con eso del cambio de sexo y todo, la Biblia no habla de eso específicamente, pero nos da información para manejar tales entendimientos seculares del mundo hoy en día. Y es el punto mío. Necesitamos el Espíritu para ayudarnos. Es algo óntica, no solo noética, no es solo razón, no es solo pensar. Es Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué? La autoridad bíblica es de naturaleza óntica porque trata principalmente con el testimonio del Espíritu a la palabra en el corazón del creyente. Otra vez, estamos hablando de esa manifestación del Espíritu a través de la Biblia para apoyarnos en nuestro entendimiento y aplicación. Menzies nos ayuda. Dice, sin embargo, él advierte, aunque los pentecostales ciertamente fomenten la experiencia espiritual, lo hacen con un ojo constante en las escrituras. Hay dos ojos, uno hacia la Biblia y la otra hacia el Espíritu. Y ambos juntos nos guía en un equilibrio de nuestro entendimiento. Para los que no tienen tanto confianza, tanto enfoque hacia el Espíritu, es nada más la Biblia y los libros que estudiamos. Pero es más, necesitamos el Espíritu para ayudarnos. Lynch y Archer lo ven como un diálogo entre el texto de la escritora y el texto del lector. De esta manera, el sermón de Pedro refleja tanto la influencia de su contexto como del Espíritu. Alguien busca Joel 2, por favor. Y otro, por favor, al sermón en Hechos. Dos, el tres, digo, el sermón. ¿Alguien tiene Joel 2?
Sí, pastor. Ok, Oscar, espere un momento. ¿Alguien tiene hechos? Ok, muy bien, Verónica. Entonces, Oscar, lea Joel primeramente y después Verónica. Escuchen, hermanos, para ver la diferencia. Adelante. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, También sobre... oh, es suficiente. Ok. Verónica. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, Y daré prodigio. ¿Hasta ahí más? ya, hasta ahí, por Ya. ahora. Oscar, una vez más, ahora, usted. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Muy bien. Nota la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pedro ha añadido clarificación. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu guiándole. Otra vez, no estoy intentando darnos la oportunidad de reescribir o escribir de nuevo las escrituras, ni por un momento. Nada más estoy ayudándonos a entender nuestro entendimiento de la aplicación de la Biblia. Hay la oportunidad de expandir según el Espíritu, manteniendo, porque Pedro se mantuvo en lo que Joel habló, pero añadió un comentario en su sermón, citando Joel. ¿Me explico? Y es el punto. Para nosotros, ya necesitamos, sin duda, ese guía del Espíritu, esa interacción, hacia la Escritura, ojo hacia el Espíritu, para aplicar lo que estamos entendiendo y predicando. ¿Me explico, no? Muy bien. Como dijo Lynch y Archer, es un diálogo entre el texto de la escritura y el texto del lector. Estamos usando ambos. Estamos en este saco, ¿cómo es saco corcha? Así, leyendo cultura, razón, experiencia, historia, y todo bajo el espíritu para ayudarnos en nuestro entendimiento de la Biblia. Amplificaciones. La esencia del cristianismo no es meramente un compromiso intelectual con una revelación escrita. Se trata de un encuentro dinámico con Dios, el Espíritu Santo, en relación con esa revelación escrita. Yo sé que en este momento estoy haciendo una repetición, pero es importante, sumamente importante, que recordemos que el Espíritu está encima sobre lo que escribió para guiarnos. Lo necesitamos cuando fue escrito y lo necesitamos aún más hoy en día para entender y aplicar lo que escribió el Espíritu en la Biblia. Otra marcadora
Otro marcador en la iglesia primitiva, el compañerismo. Bueno, hemos hablado de nuestro entendimiento de cómo estudiar la Biblia. Ahora estamos en otro campo, el compañerismo. Craig Keener, un autor pentecostal, uno de los más conocidos en este tiempo de autores en toda cristianidad en este tiempo, dijo, el compañerismo en la mesa denota intimidad. Bajo la nueva experiencia de Pentecostés, los creyentes se encontraron viviendo sin las tradicionales limitaciones económicas, étnicas y sociales. Dice la Biblia, ahora no hay esclavo, no hay pagano, no hay hombres y mujeres, no hay pobres ni ricos, no hay gentiles y judíos. En cuanto a relación, en cuanto a la vista de Dios para con nosotros, Él vea el pueblo de Dios y somos pueblo de Dios. Obviamente, cuando digo que no hay mujer ni hombre, no estoy soportando lo que está pasando en ese de género hoy en día. No estoy en este campo. Estoy aclarando que Dios nos trata en la misma manera, igual. Cualquier persona, no hay divisiones. Hay nada más el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios. El apóstol Pablo identifica a la iglesia como bautizado en, perdón, en un solo cuerpo, donde no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Indica que dentro de ellos habita un espíritu igualitario. El mismo espíritu que vive en mí, vive en usted. El mismo espíritu que está en cual fulano en África o en cualquier otro Europa, esté donde esté, no importa. Somos igual en Cristo. Somos iguales en Cristo. La unidad de los creyentes surgió de este nuevo orden social de igualdad. Cuando yo trabajé como pastor principal por 4 años en el estado de Pensilvania hace años, y durante aquel tiempo, yo recuerdo cuando yo tomé el puesto de ser pastor de la iglesia, había como 500 personas en la iglesia. Y es muy interesante porque en aquel tiempo no había una conexión uno al otro de las personas. No había ese compañerismo. Había divisiones, sería demasiado fuerte usar esta palabra, pero no había conexiones, si me explico. No había relaciones. Es decir, que cuando la última amén fue dicho, 500 personas y el parqueo totalmente vacío 5 minutos después. Imagínense, no tuvimos relaciones, no tuvimos una conexión uno al otro, no había compañerismo uno al otro, había nada más individuos asistiendo un tiempo en el culto. Y yo recuerdo que tuvimos un presidente de un banco bien rico. Su valor en sus últimos días como presidente del banco, él tenía el valor de más de casi 20 millones de dólares.
un hombre bastante alto en todo, ¿no? Tuvimos hermanos quienes no tenían casi nada, intentando nada más mantenerse pagando la cuenta día por día sin tener suficiente para cumplir todo. Debbie y yo, mi esposa y yo, tomamos la decisión, ¿cómo podemos eliminar esa división? Es una palabra demasiado fuerte, como dije, esa falta de conexión entre ellos. ¿Cómo podemos juntar la familia como familia, donde no hay ni hay solo uno, un grupo? Y así tuvimos tres de nosotros pastores y obviamente dos copastores, uno con jóvenes, otro con niños. Y yo tomé la decisión que cada mes, cada pastor tenía que invitar a su casa como 6, 10 personas diferentes para que estén juntos, para conocerse uno al otro. Y así lo hicimos, nada más ofreciendo café y galletas, no una comida fuerte ni nada, solo algo pequeño. El punto no fue comer, el punto era compañerismo, establecer compañerismo. Entonces, yo recuerdo un día este presidente del banco estaba sentado en nuestra casa, en nuestro salón, y a su lado otro hombre ya con muy poco por enfermedades. Y estaban sentados hablando y yo estuve escuchando. Y uno dijo, ¿cómo se llama? No sabía ni uno al otro su nombre. Y bueno, hablando después de tener nombres, uno dijo, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? El bancario dijo, 15 años. Y el otro, bueno, yo tengo como 16, 17 años. Mira, tanto tiempo sin conocer uno al otro. Tuvimos que establecer esta conexión y esta conexión con amistad, con amor. Y sin eso nada más tenemos un club. Disculpe, pero es un club. Pero si podemos establecer esta relación, también yo introduje otra manera. Yo no sé lo que hacen ustedes, pero ya la costumbre era, si tiene usted un problema, que pase al frente durante el tiempo de oración y habrá pastores y diáconos listos para orar. Y lo hicimos. Pero después de un rato, de vez en cuando yo hice algo diferente. Bueno, en ese momento me imagino que hay personas aquí que tengan necesidades. Pero es un poco extraño para ustedes, pero ya, permíteme. Sería tan amable nada más si usted tendría una necesidad que se ponga la mano arriba. Algunos lo hicieron. Bueno, excelente. Mantenga su mano arriba y, hermanos, a su lado o detrás o enfrente hay una persona con su mano arriba. Sería tan amable acercarse y nada más preguntarle en breve, ¿cuál es la necesidad? Tengo problemas con mi salud, tengo problemas financieros, tengo problemas así. Bueno, después, por favor, los que están alrededor de ella o él, comience a orar, pidiendo que Dios obre en medio de la situación. Lo hicieron. Lo que ocurrió después de algunos meses de haciendo eso de vez en cuando, lo que ocurrió, yo noté un cambio. A la entrada a la iglesia, antes del culto,
uno se acercó al otro diciendo que, mira, la semana pasada estuvimos orando, ¿cómo está la situación? Y ahí comenzó una fraternidad, una relación uno al otro, donde había más que una cara, había una relación, una interacción entre ellos. Hermanos, necesitamos ayudarles, no importa el nivel social, no importa nada, sino que somos el pueblo y cómo podemos establecernos. Y lo debemos hacer para extender las conexiones, no solo los tres siempre, pero este tres y después este uno con otro dos y así, para hacer una mezcla, para tener la oportunidad. Así estamos ofreciendo algunas cosas. Uno, Dios responde a oración. Cuando la persona haciendo la pregunta, ¿cómo está la situación? Y la respuesta es, bueno, se ha mejorado. ¿Qué va a pasar? La persona quien estaba orando va a ser edificado. ¿Cómo? He orado y mira, Dios respondió. Dios me escucha. Dios está obrando en medio y a través de nosotros. Estamos estableciendo así la oportunidad de tener esta conexión donde no están asistiendo solo para participar en música y participar en un sermón. Están llegando. Yo recuerdo cuando Debbie y yo vivimos en Missouri, en el centro de los Estados Unidos hace años, asistimos a una iglesia y a la iglesia en cualquier domingo tenían 4 cultos en la iglesia, el edificio principal, más había 3 otros edificios en otras partes del pueblo, de la región. Estamos hablando de todo, la asistencia estaba como lo mínimo, 15 hasta 20 mil por semana. En todos los edificios, con todos los cultos, porque la iglesia principal tenía 4 cultos. Y la capacidad de la iglesia era, o tenía la capacidad de casi 8,000 personas. Ok. Cada miércoles ellos tenían un culto y el culto fue el culto de oración. Y ya fue anunciado y dirigido como una noche de oración. Una enseñanza de como 10, 15 minutos y nada más. El resto, oración. Imagínense cuántas personas asistieron en este culto el miércoles. No había una silla abierta, libre. 8,000 personas. Entraron así, listos, con anticipación. Porque lo que ocurrió es que el pastor iba a decir, bueno, en ese momento, a veces hubo palabras de Dios. Hay aquí personas sufriendo con problemas con sus piernas y Dios quiere sanarte esta noche. Bueno, con esta palabra de Dios, el pastor dijo, hay algunos y bueno, sería tan amable ponerse de pie y había como 10, 15 personas de pie. Bueno, hermanos, vamos a orar. Por favor, que pase alrededor de ellos y ya vamos a orar. Imagínense una persona con una necesidad, con desde 25 hasta 100 personas alrededor orando. Había milagros como nunca. Yo recuerdo que hubo en la reunión de los chicos, hubo un chico que tenía una placa de metal en su cabeza por una cirugía y tenía aquí y podría sentir esta placa. Y orando se desapareció.
hubo milagros. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, obviamente, primeramente porque Dios obra. Pero fuera de eso, o conjunto con eso, llegaron la gente anticipando, Dios va a obrar, va a hacer algo esta noche. Y ya puede ser que me va a ayudar, me va a usar. Hermanos, tenemos que levantar este aspecto de anticipación del movimiento del Espíritu en nuestras iglesias. No solo para recibir, pero también para ministrar. Para ministrar. Imagínense los personas alrededor cuando ya no está. Imagínense lo que está pasando entre ellos durante la oración. ¡Wow! Y ya están experimentando el movimiento del Espíritu, el toque del Espíritu, y ya hay una comunión entre ellos, hay una conexión entre ellos, hay una fe creciendo, y ya ahora están andando a la calle diciendo que no me va a creer, pero quiero contarle una historia. Hablando de alguien en una tienda. ¿Quieren escuchar una historia? Sí, porque todos quieren escuchar historias. Bueno, anoche hubo un chico que tenía y no lo tenía ni. No, sí, en serio, yo estuve. Lo miré. ¿Qué estamos haciendo? Estamos extendiendo el futuro hoy que ocurrió en la iglesia hacia afuera de la iglesia. Y ya estamos eliminando las distinciones. ¿Quién es quién? No importa. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. La unidad de los creyentes surge de este nuevo orden social de igualdad. A los ojos de Dios, la iglesia primitiva no tenía una característica distintiva, salvo que cada uno había recibido el Espíritu Santo. Aunque las diferencias económicas y sociales siempre existirán en el mundo, no determinan el compañerismo o la relación entre los creyentes. Hermanos, nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de crear este ambiente. Si no hay cosas pasando, si no hay los dones manifestándose en la iglesia, si no hay sanidades, si no hay, hermanos, pertenece a nosotros el problema. Porque nosotros tenemos que cambiar el ambiente para que cuando lleguen ellos están anticipando. Me pregunto, ¿qué hará Dios hoy? ¿Cómo va a usar hoy? Y así ellos van a entrar a la calle diciendo que me pregunto, ¿qué va a hacer Dios hoy? ¿Cómo va a usar en la calle? Si ellos no están pensando eso en la iglesia, nunca van a pensar eso fuera de la iglesia. Y la responsabilidad pertenece a nosotros. Somos los líderes. Unidad, igualdad. El poder transformador del Espíritu Santo que recibe en los creyentes conduce a la aceptación en la comunidad local de fe. Lucas dice que los creyentes tenían todas las cosas en común. Uno puede ver estos mismos efectos dentro del movimiento pentecostal contemporáneo. Menzies hace la conexión entre el primer Pentecostés y el segundo llamándolo un evento inclusivo, representativo de todas las naciones bajo el cielo. También la calle Azusa fue interracial y transdenominacional.
Profesor, Sí, adelante. eh, una de las cosas que a veces eh, la iglesia en forma general se menoscaba a sí misma por no tener algunas, algunas formas para llegar allí a la comunidad. Pero hay muchas formas sin tener tanto, se puede llegar a la comunidad y obviamente confiando que el Espíritu Santo es el que convence. eh, Acá en la iglesia que yo pastoreo, hay hartos jóvenes, hay muchos jóvenes y ellos salen los días sábados a entregar café por el frío, en Ujú, invierno café. Y a la gente le llama la atención porque es gratis. ujú, Además de entregarle la palabra, entregarles un café con unas galletas o un sándwich, la gente se acerca para preguntar si uno lo vende. Pero no, ellos le dicen que es gratis y tienen unos tratados justamente de la gratuidad que presentó Jesús con respecto al pecado. Así que va muy bien para ello. Pero a uno le llama la atención que la gente tiene mucha necesidad y necesidad de ambas cosas, de un vaso de café, un pedazo de pan y también una palabra. Pero a veces nosotros nos encerramos tantos en las iglesias que nos olvidamos que hay gente que tiene bastante necesidad. Acá bueno, yo creo que en todos los países latinos hay una inmigración bastante marcada en estos tiempos. Y aquí en Chile, en la parte donde yo vivo, en Antofagasta, hay muchos colombianos venezolanos que llegaron por las diferentes situaciones económicas del país de donde ellos residían y uno se da cuenta que ellos lo único que quieren es que alguien los atienda. ujú. Uno sabe que hay de todo tipo de personas, pero así como un chileno, un peruano, un boliviano, un venezolano, colombiano, donde sea, tienen tanta necesidad como como los que tuvieron necesidad en el primer siglo. Y creo Ujú, que tenemos los medios. Está el Espíritu Santo, que es nuestro respaldo. ujú. Absolutamente, correcto. Y quiero regresar a una palabra un momento para ayudarnos. Digo que estamos hablando de unidad, igualdad. Unidad es sumamente importante, pero no significa uniformidad. Es decir, que nosotros como líderes tenemos que aprender cómo manejar la diversidad que existe en la unidad para mantener la unidad. Y eso cuesta. Y necesitamos, sin duda, ayuda del Espíritu para manejar eso. Uh, uh, Voy a compartirle una historia de mi experiencia. Y mira, cuando hablo de mis experiencias, es como ustedes, nunca hablamos de los fracasos, siempre hablamos de los buenos. Dejamos los fracasos detrás. Entonces, ya tengo los fracasos, pero por lo menos, uh, en la iglesia donde yo estuve pastoreando, hubo una mujer. Bueno, primeramente hablé de cómo fue la situación en confraternidad, no había. Mi esposa y yo tomamos la decisión poner en la entrada de la iglesia, porque tuvimos el espacio, poner un árbol de Navidad con luces. Y después, hablando con la gente de la iglesia, diciendo así, hermanos, están las luces, pero no hay decoraciones. Por favor, que cada uno de ustedes busque algo para meter en el árbol para celebrar Navidad, que refleja algo en su vida este año. Por ejemplo, hicimos una vacación para con la playa. Puede ser que hay algo de la playa que se puede colgar. Pero haciéndolo así, nada más pon tu nombre y el año.
así estuvimos intentando construir una conexión de conversación, mirando a tal fulano. Bueno, me ha cautivado la atención. ¿Por qué puso eso? Para establecer relaciones, conexiones. Bueno, después de hacer eso, había una mujer en la iglesia. Tengo que parar aquí un momentito para dar el trasfondo. Cuando yo llegué, uh, obviamente sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia. Y en inglés yo uso NIV, nueva versión internacional. Pero el autorizado se llama King James. Y ella, bueno, yo uso el nuevo versión, el nuevo internacional, el nuevo. Ella, un día, yo estuve allí como 6 meses más o menos. Ella me escribió, no, sí, me escribió, enviándome un gran cantidad de artículos diciendo que hay que usar nada más que King James. No se puede usar otro porque no se acepta. Yo recibiendo eso, bueno, y ella también comenzó esta carta para mí. Querido pastor Denny, le llamé, hermana, muchísimas gracias. Me ha escrito bien y gracias porque no estaba hablando con toda la gente intentando hacer algo feo. Me habló directamente y de veras lo agradezco mucho. Pero en cuanto a lo que me ha escrito, lo siento, pero ya hay traducciones que son aceptables y lo que uso yo es bien aceptable en todo cristianismo en inglés y yo seguiré. Yo no voy a terminar usándolo. Lo siento, pero. Ok. Un poco después, yo hice otra cosa. Ella me escribió, Pastor Denny. Nota, querido Pastor Denny. Ahora estamos en Pastor Denny. La última fue esa del árbol. Me escribió ella diciendo que Denny no debe tener árboles en la iglesia. No debe tener árboles en ninguna forma de Navidad. Citando lo que dice la Biblia, no recuerdo exactamente, uno de los profetas dijo que los cortan y los ponen decoraciones y los alaban. Bueno, ella me escribió todo eso. Denny, no debe. Yo, hola hermana, otra vez. Gracias por haberme escrito directamente sin hablar con los demás. Pero ya está citando algo que no tiene nada que ver con árboles de Navidad. Eso es totalmente distinto lo que está citando. Lo siento, pero ya seguiremos con el árbol porque ya y hablé de lo que acabo de comentarles antes de confraternidad y todo. Ellos tomó la decisión de salir de la iglesia, no sé por qué, pero ya salió. Uh, y, y, como 2 o 3 semanas después de su salida, yo aprendí que ella tenía un árbol de Navidad en su casa, totalmente puesto con decoraciones y todo. Y el punto es que yo no podía permitirle a ella poner su deseo encima del cuerpo de Dios. Fue una convicción privada de ella, adelante. Pero no voy a aceptar su convicción como un credo para la iglesia. En Classroom hay un artículo, es un dibujo, y debe ir allá porque ahí
está hablando de las diferencias entre credo y creencias y convicciones. Y le va a ayudar mucho en cómo manejar toda la iglesia en relación de sus ideas para mantener unidad sin permitir uniformidad. Bueno, léalo y vale la pena. Pero es un asunto importante para nosotros que ya estamos en unidad, pero ya hay diferencias. Hay distinciones entre nosotros, los cuales no nos cuesta nuestra fe. Me explico, ¿no? Muy bien. Estamos en casi, ok, tenemos 30 minutos más o menos 35. Ok, seguiremos. Watkins proporciona una mayor consideración al reflexionar sobre el Pentecostés contemporáneo. Sus pensamientos podrían fácilmente juxtaponerse al Pentecostés inicial. Dentro de cada nicho social de la cultura llena del espíritu, este vacío se llena a través del sentido del perdón experimentado en la conversión, a través de las profundas experiencias extáticas del espíritu, a través de parentescos significativos desarrollados dentro de la vida congregacional y a través de las maneras milagrosas en las que Dios provee para las necesidades de un creyente. El empoderamiento espiritual. Tal empoderamiento espiritual es particularmente importante a nivel de la vida congregacional. Las iglesias se convierten en embalses de energía espiritual. Oh, se me pasó, perdón. Espiritual, lugares donde se imparten los dones espirituales, donde se puede orar por los redimidos y recibir sanidad. Nota, las iglesias, no solo los pastores, la gente de la iglesia, el pueblo de Dios. Y hermanos, tenemos que recordar que cualquier persona puede ser usado por Dios en cualquier momento. Obviamente, Pablo nos habla de orden y debemos tener orden, sin duda. Pero hay que cuidarse para que el orden no crezca hacia control. ¿Sí me explico? Usando la palabra control como yo tengo todo el control y nadie puede pasar sin el permiso mío. Tenemos que ser afinados al espíritu, no para crear caos, para abrir la oportunidad. Yo recuerdo un pastor, un amigo mío, un hombre gigante. Él pesaba como posiblemente 140 libras, una altura de casi 2 metros, casi. Un pastor con un corazón tan grande como él. Pero un día, una mujer en el culto empezó a hablar en lenguas. Y justo en el medio de ella intentando, él fuertemente, perdóname, él dijo, no, está fuera de orden, siéntate. Así. Y pobrecita ella, aplastado, ¿no? Con una vergüenza increíble. Hermanos, cuando estamos manejando, hay que cuidarse con lo que dijeron ustedes antes,
el primer y el don más importante, amor. Imagínense, una pregunta. Esta mujer, ¿ella va a intentar una vez más moverse en el espíritu? ¿Qué piensa? Después de recibir un castigo tan fuerte, ¿ella va a intentar otra vez? No, claro que no. No. Y tampoco una gran parte de la iglesia, ellos van a moverse en los dones, intentar. No, no, no. No, ¿por qué? Un castigo tan fuerte, ¿no? Hermanos, cuando estamos manejando, hazlo con amor. Es decir, yo mirando y yo no tuve la responsabilidad, entonces no pude hacer nada, pero si fuera yo haría algo así. Hermana, gracias por su deseo ser usado por el Espíritu. Excelente. Pero en este momento no es el momento adecuado. Hermanos, ya debemos intentar. Y a veces hacemos errores. Está bien. No hay castigos necesarios, sino que aprendamos. Hermana, gracias, pero en este momento no es el momento. ¿Qué tipo de entendimiento he dejado así? ¿Qué se nota? ¿Algo? ¿Nada? Sabiduría. ¿Sabiduría? Ok. ¿Y cuáles otras? ¿Qué va a sentir ella? Que puede seguir siendo usada por el Señor, que no hay impedimento, solo que hay un orden, ¿no? De alguna manera no se destruye la obra que Dios quiere hacer a través del cuerpo. Porque a veces usamos la Biblia habla de que los dones son para edificación del cuerpo, exhortación y consolación, ¿no? Pero muchas veces la forma en que se impide o en el que se pone orden, quizás por los excesos, ha dañado tanto al cuerpo que por alguna razón hoy en día no se ven esas manifestaciones. Y ahora tienen miedo en vez de anticipación. Hermanos, ya tenemos que crear la atmósfera para ellos. Si no hay, comienza con nosotros. Y si hay miedo, ¿cómo podemos aliviar este miedo? Si hay dudas, ¿cómo podemos añadir para minimizar dudas? Si Ok. queremos que la iglesia viva en el Espíritu, tenemos que apoyarles. Hermano Efraín, ¿iba a decir algo? Sí, no, perdón por interrumpirle. No, adelante. Era la misma línea de pensamiento de la misionera, de que muchas veces yo comparto que tiene que haber un orden, comparto todo eso, pero muchas veces por respetar más nuestros programas hemos muchas veces hasta pienso que ofendido al Espíritu Santo cuando Él quiso hacer algo que escapaba de nuestro programa o de nuestro control. Entonces, y a veces nuestros cultos se han vuelto litúrgicos, muertos, sin nada especial del Espíritu Santo. Entonces, creo que más allá de mantener el orden, habría que decirle al Espíritu Santo, si vos quieres romper todo esto, es tuyo al final de cuentas, ¿no? Entonces, porque si no vamos a tener liturgias muertas, nada más eso. Si queremos un fuego auténtico del Espíritu, sin duda habrá fuego exagerado. Siempre. Y hay que aprender cómo manejar ese fuego que no es auténtico. Porque usualmente no es por causa de crear caos de alguien en las sillas. Es nada más por falta de experiencia, por falta de entendimiento. El presidente del instituto donde yo asistí hace muchos años, él dijo,
él preferiría tener un poco del fuego no auténtico y manejarlo, pastorearlo, en vez de no tener fuego en ninguna forma. Y nosotros como líderes tenemos miedo de que haya o habrá, ¿qué quiero decir? Caos. Y queremos eliminar caos. Entonces andamos en miedo de caos en vez de andar en confianza en el Espíritu y amor para con los demás. Si vamos a ministrar en una forma pentecostal, tenemos que aprender cómo manejar las cosas extrañas sin destruir el intento. Y es algo sumamente importante para nosotros, ¿no? Tal empoderamiento espiritual es particularmente importante a nivel de la vida congregacional. Las iglesias se convierten en bolsas. Ya leí eso. El poder en tales comunidades refuerza en las personas el sentido de que son los elegidos de Dios y, por lo tanto, personas de importancia única y como consecuencia pueden mantenerse a flote y navegar las peligrosas aguas de la modernización. A veces estas comunidades se vuelven como agencias de servicios sociales en la forma en que se ocupan de las necesidades económicas de los demás. Sin embargo, tanto para los pobres como para los ricos, todas las comunidades llenas del Espíritu se convierten en pequeñas ciudades de Dios, donde se satisfacen las necesidades sociales y psicológicas fundamentales. Estamos ministrando, intentando pensar en todos, no importa su nivel social, su capacidad académica, ni nada, porque Dios ya los han elegidos. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de cuidarlos y ayudarles en crecer. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés comenzó con la comunicación, declaraciones extáticas, que llevó a más de 3,000 conversos que formaron la primera comunidad de creyentes. Una observación que creo que hemos notado, pero vale la pena repetir. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿qué pasó? Comenzaron a, ¿qué? Alabar a Dios. Pero ¿dónde estaban ellos? En las calles. Es decir, que el Espíritu justo al llegar los impulsaron a entrar a las calles. Es algo importante. Esta unión de tantas culturas diversas a la vez sin duda trajo consigo muchos desafíos. Imagínense, hermanos, en este momento hay un movimiento del Espíritu y este domingo que viene habrá 3,000 personas nuevas en su iglesia. Imagínense que están hablando idiomas distintos. Ellos tienen como su trasfondo creencias distintas y creencias incorrectas, pero están todos en su iglesia. Es un milagro que todos estaban después. Esta unión de tantas culturas diversas a la vez sin duda trajo consigo muchos desafíos. Y sin embargo, Lucas escribe que la unidad y el compañerismo se forman
un elemento natural de este cuerpo de personas recién formado. ¿Cómo? A través de este pueblo de la presencia. A través del movimiento del Espíritu. Los creyentes, aunque cargaban con el bagaje de sus propios problemas, culturas, encontraron que el terreno común de la vida en el Espíritu los hacía vivir en unidad, incluso dentro de su diversidad. Como dije, ese dibujo que he puesto en Classroom le va a ayudar mucho en cómo manejar situaciones. Vida en el Espíritu y oración. ¿Dónde estoy? Ok, hermanos, creo que vamos a comenzar aquí mañana. Sino porque ahora quiero darnos oportunidad de responder. Como dije, he ofrecido mucho, hemos pensado mucho, ustedes han ofrecido muchas observaciones. Pues entonces, ¿qué han escuchado? ¿Qué se destaca en este momento en cuanto a la materia que acabamos de cubrir y manejar? ¿Qué se destaca? Sí, Luis, ¿qué quiere decirnos? Hermano Luis, Calcina, ahí está. ¿Qué Claro, quería decirnos? Yo sé que quería decir algo. sí, pastor, desde esta mañana estaba viendo los temas que estábamos llevando sobre el poder del Espíritu Santo. Yo había llevado algún tema también sobre esto que también he abierto un poco el conocimiento y ahora también con su materia. Sabía que en el principio de este Antiguo Testamento el Espíritu Santo era selectivo, no todos lo podían tener, pero ahora en Hechos 10, en la casa de Cornelio, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, yo lo tomo desde ahí, ¿no? Desde la casa de Cornelio para adelante, o sea, toda la humanidad puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sé que somos una iglesia pentecostal, venimos de esa línea, ¿no? De William Seymour de 1906, que se llama Espíritu Santo y todo, el primer concilio en 1914. Y yo he nacido con ese corazón pentecostal. Cuando yo llegué a las asambleas veía cómo la gente hablaba en lenguas, cómo se movía y un poquito averiguando más sobre la vida el poder del Espíritu Santo. En las iglesias antiguas o de los años pasados se veía sanidad, se veía la gente que hablaba en lenguas, qué sé yo, profecías y todo eso. Pero ahora, tristemente, veo que nuestras iglesias, como dice Efraín, no son litúrgicas, o sea, parecen reuniones católicas, o sea, se da el mensaje, una oración y chao. Ya no se ve la manifestación del poder del Espíritu Santo, ya no se ve eso que se tiene que sentir si somos una iglesia pentecostal. He visitado diferentes regiones y siempre les decía la pregunta a los jóvenes y a las personas, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿O cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y de las 100 que había, unas 3 o 4 personas. Los demás estaban perdidos, no sabían. Yo creo que el problema de todo esto, cuando nuestras iglesias lo ponen un stop al poder del Espíritu Santo, es por la falta de preparación y conocimiento de nuestros pastores y de nuestros líderes. Yo he crecido en eso, ¿no? Yo he visto, he sentido el bautizo y a mí me pone muy triste que ahora nuestras iglesias sean tan frías que ya parecen solo un culto o una reunión donde un poquito de consejo, al salir se olvidan de todo, ya más religioso, solo creo que ves la gente solo va porque es domingo y tiene que estar ahí y se han acostumbrado. Eso es lo que quería decir, pastor. Muy bien, muy bien. Sí, Bianca, sí, ¿qué quería decir? No, Blanca, digo, V-I, pero es L, Blanca, perdón. Mm,
Buenos ¿Qué días. se ha destacado durante estas horas? Profe, buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención es la pregunta que hizo antes del receso sobre quién se va a dar cuenta si la iglesia no está en el lugar donde está establecida por el momento, ¿no? Y ahí me hacía pensar sobre la situación de las iglesias en nuestro medio. Es cierto que nosotros nos hemos encerrado en en la construcción, en el templo, pero no así a a la sociedad. Entonces, en el caso mío, yo veía, ¿no? Que la zona, por ejemplo, sí conoce de la iglesia, pero por un proyecto que hace años había tenido. Pero este tiempo ya no tiene ese proyecto y pues ya no es tan conocida, ¿no? La iglesia. Aunque tratamos de hacer alguna obra social o salir eventualmente, por lo general las iglesias solo salen en Pascua, ¿no? Con videos y demás. Pero después del resto del año son más actividades centradas dentro de la iglesia o incluso dentro de nuestra institución, ¿no? Llevamos a aniversarios o fiestas. Establecidas por nuestro presbítero y así. Entonces, creo que esa parte es lo que nosotros debemos de ir trabajando para ver que sí, la iglesia debe impactar a la sociedad. Eso, profesor. Muy bien. Daisy, bienvenida. ¿Qué se Hola, destaca? profesor. Sí, mientras escuchábamos la clase, ¿no? Me venía a la mente algo que hicimos nosotros en la iglesia. Recientemente estamos involucrando lo que es Misioneritas Exploradores, dos departamentos, y entre los requisitos de ellos decía que tienen que sacarse fotitos ayudando a las personas. Entonces, y justo nosotros aprovechamos este Día de la Madre y salimos a regalar chupetitos y nos fuimos a una feria que estaba cerca de de la iglesia y de verdad eso ha sido para nosotros, bueno, tal vez hemos salido con la excusa, ¿no? De reunir requisitos, pero eso nos ha abierto los ojos a la iglesia que tenemos que salir mucho más y en esa feria había bastante gente. Hemos regalado calendarios, había personas que veíamos que necesitaban, ¿no? Y les hemos dado, porque aquí en La Paz estamos así, hay una crisis, hemos alistado libras de azúcar, aceite y hemos repartido también. Y cómo la gente recibía y cómo nos miraban, todos uniformaditos, entonces. Y eso ha sido gran reflexión, porque regresando a la iglesia nosotros estábamos ahí y hasta nuestra misma, eh, ¿cómo decirlo? Nosotros mismos ya nos pusimos con otro carácter, con otro semblante, más animados. Y eso ha ayudado bastante a la iglesia. Y sí corrobora lo que hemos aprendido en clases, ¿no? Que tenemos que de alguna manera nosotros salir afuera y eso también aumenta nuestra fe y en mi caso también ha aumentado bastante el sentir lo que es el Espíritu Santo, porque no sé, tal vez solo me pasaba a mí, ¿no? Empezaba a sentir lo que sentían las personas, algunas las abrazábamos y cómo se descargaban en nosotros, entonces ha sido una experiencia para mí de verdad muy bonita y todo lo que dice un pastor me ayuda bastante y me anima a seguir haciéndolo más seguido. Muy bien. Bueno, hablando de ir fuera, bueno, obviamente tenemos que pensar en la iglesia colectiva, pero todavía no es tan difícil. Nada más, cada persona debe vivir la fe alrededor de su propia persona en la calle. Me explico. Es decir, que podemos enviar y planear algunas cositas, sin duda, y debemos. Pero más que todo, yo debo inclinarme a escuchar a las necesidades alrededor de mí.
yo debo escuchar al Espíritu. Yo recuerdo hace una semana más o menos, yo recuerdo, estuve en una tienda haciendo algunas compras y charlando con el hombre trabajando, le pregunté cuánto tiempo lleva aquí trabajando y me dijo 6 semanas porque acabo de perder mi trabajo y estoy buscando otro trabajo y ya hasta que tengo la oportunidad de encontrar otro trabajo, por lo menos tengo algo. Y yo respondí, mira, mi esposa, ella estaba conmigo, nosotros vamos a orar para que Dios le dé trabajo. Pero recuerdo cuando Dios se lo da, que ya he escuchado de dos creyentes, servidores de Dios, quienes han orado para que Dios le ayude. Ahí está. Y fui. A ver lo que iba a pasar, no tengo ninguna idea. Pero confío en Dios que Él va a obrar. Y así he dejado una semilla sin, no tuve que predicar, ni identificarme como misionero, ni nada. Sino, como creyentes, ya vamos a orar. Somos cristianos, vamos a orar. Es tan fácil. Es tan fácil. Y tenemos que levantar esta idea para los demás. Ya estamos planeando, pero todavía usted en su propia vida ya se forma parte. Bueno, Celia, ¿quería añadir algo? Estoy eligiendo a las mujeres en este momento por alguna razón, no sé por qué. Amén. Amén. Es interesante saber que el Espíritu Santo impulsó a los creyentes de la primera iglesia a salir a las calles, ¿no? Cuando Jesús ascendió al cielo, Él les dijo que deberían de esperar el poder de lo alto para ser sus testigos. Y creo que se cumplió cuando el Espíritu Santo vino y fue Él que promovió, impulsó a la iglesia a hacer esta tarea. Yo creo que la iglesia de hoy debe volver a esas sendas antiguas, ¿no? Para que sea el Espíritu Santo